sino también para perpetuarla. John Ruski. Buenos días. En este segundo día de actividades de la primera Feria Jurídica que organiza el Poder Judicial del Estado, agradecemos su asistencia a la presentación de la obra jurídica titulada La averiguación previa, de la autoría del maestro José Luis Pesina Alcalá. En primer término, me permito presentar a las distinguidas autoridades que conforman nuestra mesa de honor. Nos distingue con su presencia el maestro Carlos Emilio Arena Batis, magistrado de la Cuarta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. La doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado. Maestro José Luis Pesina Alcalá, juez segundo penal de Monterrey, de Nuevo León. Agradecemos la presencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces, funcionarios del Poder Judicial del Estado, presidentes y representantes de colegios de abogados, así también a representantes de facultades y escuelas de derecho de la entidad. De igual forma, destacamos la presencia de la familia del maestro José Luis Pesina Alcalá. Conjuntar la pasión por la función jurisdiccional y el amor por la vocación a la docencia es hablar indudablemente del maestro José Luis Pesina Alcalá. En estos momentos cedo el uso de la palabra a la doctora Mirna Elia, quien hará el favor de dirigirnos unas palabras. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en el segundo día de la Feria Jurídica y vamos a hacer la presentación del segundo libro. Toca entonces presentar el libro de nuestro amigo, de nuestro compañero, servidor público del Poder Judicial, de nuestro maestro, de nuestro papá, ¿verdad, hijos? Sí. Y yo tendría que decir de mi exalumno. La verdad, para mí es un gran honor, un gran placer estar mediodía en este podio, en este presidio, presentando y darles la bienvenida y este mensaje con dos objetivos. El primero, reconocer a quien se ha dado la oportunidad de compartir a la ciencia jurídica sus hipótesis, sus ideas. Esto es muy importante. Y el segundo, que nos sirva de ejemplo. Uno de los grandes objetivos de esta feria jurídica, y ya se ha dicho aquí en este foro, es impulsar la investigación a todos los que formamos parte del Poder Judicial. Entonces, el Instituto de la Judicatura les da la más cordial bienvenida a esta presentación y también invita e impulsa a que todos los miembros del Poder Judicial, como el juez segundo penal, el maestro Pesina, también nos pongamos a escribir. Para poder escribir necesitamos leer, necesitamos pensar. Y aquí están los libros, ¿sí? Para poder comprarlos, para poder adquirirlos, prestarlo después, si no podemos comprar muchos. Y dejar llevar la imaginación de las grandes ideas en esta unión, que es también el objetivo de esta feria, de los problemas prácticos con las grandes teorías. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Me permito hacer una breve referencia del currículum del licenciado que presenta hoy su obra. Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en donde también obtuvo el grado de maestro en Ciencias Penales.
egresado del 8º curso de posgrado en Derecho en la especialidad de Medicina Legal, Investigación Criminal y Política Científica en la Universidad de Salamanca, en España, en donde obtuvo el certificado de apto. Cursó el doctorado en Problemas Actuales del Derecho Penal y de la Criminología, impartiendo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por la Universidad Pablo de Olavide de España. En fecha 26 de marzo del año 2008, se le otorgó el certificado de estudios avanzados en la ciudad de Sevilla, España, defendiendo la tesina La condena condicional. Ha sido docente en el Centro de Estudios Universitarios y en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es catedrático del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey, impartiendo cátedras de Derecho Penal, Parte Especial y Derecho Procesal Penal. A continuación, escucharemos al maestro Carlos Emilio Arena Batis, magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, quien tiene la encomienda de presentar la obra La averiguación previa, escrita por el maestro José Luis Pesina Alcalá. Bueno, en primer lugar, desde luego agradezco a la doctora Mirna Elia García que me haya propuesto como presentador de esta obra, y agradezco desde luego al maestro Pesina que haya aceptado, y agradezco por dos razones. La primera, desde luego, que para mí es un honor presentar esta obra del maestro Pesina, a quien yo le tengo admiración desde luego por su trabajo, por su entusiasmo académico. También, en segundo lugar, porque si bien es cierto que ya tenía yo contemplado este libro dentro de la pila de libros que habría de leer, el hecho de que me hayan convocado para ser presentador el día de hoy y pues me obligaron a subirlo al primer lugar y apresurar la lectura. Cosa que desde luego hice con mucho gusto, porque además es un libro muy, vamos a decir, muy ágil, muy sencillo, muy didáctico y fácil de leerse. Bueno, en primer lugar, ya se refirió la presentadora al perfil académico del maestro Pesina, quien tiene su grado de maestría aquí en nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es doctorante por la misma universidad. Y sus actividades académicas no solo se reducen a esa formación de posgrado, sino también a su actividad cotidiana como profesor en una prestigiosa universidad de la ciudad. Y me parece muy correcto que algunos jueces sean académicos y que algunos académicos se metan a jueces. No quiero decir que necesariamente todos los juzgadores deban hacerlo, pero creo que es muy sano para el Poder Judicial que haya por lo menos alguna proporción de miembros con este perfil, que tienen tanto la vocación de jueces como la vocación académica. Creo que se enriquece tanto la academia como la judicatura con perfiles como los del maestro Pesina. En su trayectoria, en su desempeño como académico, destacan desde luego las conferencias que ha dado en diversas entidades de la República y también ensayos y libros previamente publicados de manera previa a este. En fin, por lo tanto, no cabe duda de que este perfil académico del maestro Pesina nos da ahora un nuevo fruto, que es este libro sobre la averiguación previa. Libro que habría que inscribirlo, por otro lado, dentro de la colección Lex Artis que ha venido editando la Universidad de Monterrey, con mucho tino, y otras obras también, incluso de autores que pertenecen a este Poder Judicial, han sido incluidas en esta legislación, en esta colección Lex Artis, entre otras, pues alguna obra de la doctora Mirna, también sobre estos medios tecnológicos que se utilizan en los juicios orales. En fin, la Universidad de Monterrey está estimulando este programa editorial. Y a los libros, como a cualquier escrito, hay que calificarlos en función de si cumplen o no la finalidad que persiguen. Esto es, al auditorio al cual están dirigidos. En el presente caso, esta obra, como lo indica el maestro Pesina en la presentación, es un libro dirigido a los alumnos.
dirigido a los alumnos es básicamente la compilación de los apuntes que él proporciona para ver este tema de la averiguación previa en la clase de Derecho Procesal Penal que imparte en la Universidad de Monterrey. Entonces, desde esa perspectiva, podríamos entonces evaluar al libro y, sin duda, desde mi punto de vista, la evaluación es muy alta, porque se trata de un libro que presenta de una manera muy sencilla, muy didáctica, con estos balitas y puntos y apartes y párrafos pequeños, conceptos muy concisos, tal y como les gusta a los alumnos. Y no solo como les gusta, sino como les resulta útil para asegurarnos, los profesores, de que el alumno está recibiendo por lo menos esa serie de contenidos académicos mínimos que esperemos que adquieran cuando toman un determinado curso. Se trata, por lo tanto, no de un trabajo de investigación, sino más bien de un trabajo, de un libro de texto, de un trabajo orientado a la enseñanza, a apoyar a los alumnos que toman la clase de Derecho Procesal Penal con el maestro Pesina. De ahí, pues, es importante tener en cuenta cuál es el auditorio al que se dirige, porque solo desde esa perspectiva podríamos evaluar correctamente. Esto es, podríamos decir, es que el libro no trae aportaciones nuevas, no investigó con mucha profundidad un determinado tema. Es que ese no era su objetivo. Su objetivo es ser un instrumento de apoyo al alumno en su clase. Y no solo al alumno, yo diría, es tan completo el relato que hace de algunos puntos, tan claros, por ejemplo, los aspectos que debe contemplar un agente del Ministerio Público cuando integra una averiguación con detenido, que incluso me atrevería a pensar que igual también es una herramienta útil para los agentes del Ministerio Público que les pueda servir para ir palomeando los aspectos que deben, de acuerdo con la ley, cuidar al integrar una averiguación previa con detenido o sin detenido. En fin, aunque su finalidad primordial entonces es los alumnos, también resulta de utilidad para los agentes del Ministerio Público y desde luego también para los integrantes de este Poder Judicial, además de para todos los interesados en el tema penal en general, porque constituye un repaso muy completo de los elementos esenciales de la averiguación previa. En las reseñas o en las presentaciones de libros, he oído decir a algunos presentadores que uno no debe describir todo el libro. Particularmente no debe revelar los aspectos novedosos, ¿verdad? Porque es como las películas que uno no debe contar el final, sino provocar a que el otro asista al cine y disfrute de toda la película. En el presente caso, yo diría que a lo mejor no es exactamente aplicable esa idea, porque, repito, aquí no tendríamos un final inesperado, no tendríamos tampoco algún punto con una investigación o aportes novedosos o una profundidad tal que provocara yo que lo leyeran. Más bien lo que me parece que es el mérito de la obra es el repaso completo de todos los aspectos legales que debe contemplar el agente del Ministerio Público al integrar la averiguación previa. Y por esa razón me voy a permitir sí hacer una descripción general de los contenidos de manera muy breve para que adviertan ustedes, que es lo que yo quisiera venderles como idea, adviertan ustedes lo completo del trabajo y lo didáctico y lo bien organizado que está. En primer lugar, se refiere la obra a las distintas formas en que inicia la averiguación previa. Menciona desde luego la denuncia, la querella, y no solo eso, también se refiere, por ejemplo, al parte policíaco, al comunicado de inautoridad o a la noticia que adquiere por sí el Ministerio Público en virtud de denuncia anónima. Se describe cada uno de estas formas de inicio de averiguación previa con sus requisitos o sus presupuestos, y aun cuando, repito, es dirigido al alumno para que tenga los contenidos académicos mínimos de la materia, no deja de presentar el maestro Pesina una que otra provocación para que el alumno desde luego profundice en ese tema y que a mí me han parecido muy adecuadas. Por ejemplo,
hay un punto, y a lo mejor lo que podríamos hacer es aprovechar que el maestro Pesina está aquí para que igual y nos pueda profundizar la opinión sobre la provocación que presenta en la obra. Por ejemplo, se refiere él a las denuncias anónimas. Esto es como una forma de inicio de la averiguación previa. Actualmente, por razones del contexto de inseguridad y de la peligrosidad de la delincuencia que opera en la ciudad, pues se ha instrumentado estas formas de denuncia anónima, de tal manera que sea el propio Ministerio Público, a partir de esa denuncia, quien inicie la averiguación previa. Pero también es recurrente, y así nos lo mencionan, el caso de que podría, o ¿qué opinaría, maestro Pesina, respecto de esta práctica o a veces de esta justificación que da el agente del Ministerio Público, en el sentido de que no puede iniciar la averiguación previa, no puede iniciar la investigación de los delitos en virtud de que no se ha presentado el ofendido a formular su denuncia? Podría haber, desde luego, ¿es necesario la presencia del ofendido para el inicio de toda averiguación, o la denuncia la puede hacer desde luego el Ministerio Público? Muy bien. Creo que antes de empezar a dar respuesta al examen que me está sometiendo aquí, no, cual le agradezco, porque generalmente cuando se hace una presentación de una obra, es más la presentación de la persona y no como que se pierde la finalidad, y le agradezco en ese sentido al maestro. Pero antes de dar respuesta, yo sí quisiera hacer un breve comentario, y que desgraciadamente van a ser algo ególatras, pero necesarios. ¿Por qué? Porque sí les tengo que confesar que yo me siento algo más que orgulloso este día, estoy plenamente feliz, y tengo que decirlo porque yo fui formado desde meritorio en el Poder Judicial. Cuando estaba como escribiente, veníamos a este tipo de foros, y siempre que está un ponente es una fuente de inspiración, y el que haya transcurrido un tiempo y ya estar yo ante ustedes, créanme que es algo bastante fuerte, emocionalmente hablando. Y sí viene a culminar el día de hoy una cuestión de dos sueños. Uno es en forma de risa, y el otro es verdadero. Uno de sueño se le estoy cumpliendo a un compañero cuando éramos secretarios de Sala, el licenciado Valeriano. Estábamos haciendo un proyecto y me dice un día: oye, Pesina, soñé que había ido a la biblioteca y estaba un libro tuyo ahí. Entonces creo que ya se le puede cumplir al maestro, porque si va a la biblioteca ya va a ver ese libro, ¿verdad? Y el otro, ya serio, es precisamente lo que les había comentado, que cuando uno está en las aulas y está en la superación, es decir, y sobre todo cuando estás como maestro, ir plasmando lo que uno va recopilando, y no solamente de atreverte a decirlo en un foro, sino a escribirlo, porque cuando uno lo dice se puede decir, las palabras se las lleva el viento, pero ya escritos es muy complicado que te vayas a desdecir. Por eso es que créanme que sí es un sueño estar con ustedes para presentarles a la comunidad, decirles, yo empecé de cero en todos los sentidos, y el hecho que me acompañen hoy los magistrados, el licenciado Gustavo, que siempre ha sido uno de los pilares que me ha impulsado en la carrera judicial, el licenciado Cárdenas, el magistrado Arenas, y como maestros la doctora Mirna, no solamente en las aulas sino fuera de las aulas, mis compañeros Julio César, académicamente, Rubén, Demetrio, en fin, todos aquí presentes, mi hermana que va de la mano conmigo en el Poder Judicial, y mis hijos. Entonces créanme que es un gran orgullo estar con ustedes, el que me acompañe la mayor parte de la plantilla del juzgado, porque saben que un trabajo de esta naturaleza no se puede hacer solo. ¿Cómo se puede hacer este trabajo? Tienes que tener un soporte que te permita hacer las labores propias del juzgado y la academia. Y si yo no estuviera con ese apoyo, primero de las personas que se encuentran estructuralmente en el Tribunal Superior de Justicia,
no lo podría hacer, y mucho menos si yo no tuviera la gloria de tener ese soporte en mi juzgado. Entonces créanme que sí me siento muy, muy honrado de estar con ustedes, y no quisiera continuar hablando porque me pusiera a llorar, sin duda, ¿no? Y en lo que comentaba el maestro en la presentación, les tengo que hacer una confesión, que este libro es una cuestión parcial. Mi proyecto era más ambicioso, sin embargo, no pude continuar con la investigación porque, como ustedes sabrán, yo he iniciado con la labor de investigación en cuestión del sistema acusatorio, y lo que yo estaba advirtiendo es de que si no tenemos bien comprendidos los errores que se cometieron en el pasado, no vamos a poder enfrentarnos hacia la reforma. Y entonces primero tenemos que analizar la cuestión que tenemos presente. Y en ese sentido, como ustedes recordarán, desde el 2004 Nuevo León se enfrentó a la reforma, y uno de los cambios determinantes que sufrió la ley fue en la averiguación previa, en la cual se introducen figuras muy novedosas que se están desatendiendo en la doctrina. La doctrina está poniendo toda su atención, si ustedes analizan, desde los foros, diplomado en juicio oral, juicio oral, juicio oral, y todo el mundo se centra en la figura del juez. Nótense, aquí tenemos la representación de una sala de juicio. ¿Y cuál es la novedad? Que el éxito de la reforma no va a radicar en el juzgado, no va a radicar en la figura del juez. ¿Y por qué? Porque el éxito de la reforma va a radicar en la medida que un ministerio público sepa integrar adecuadamente ahora lo que se llama investigación. La gran mayoría de los asuntos, estoy hablando, más del 90% de los asuntos se va a radicar en la sede del Ministerio Público. De ahí yo, cuando alcanzo a visualizar esto, es que me preocupo y digo, bueno, voy a asentar mi investigación, que me quedo corto porque implicaría más horas de trabajo que no tengo disponibles, y lo hice de una manera, como lo retrató el maestro Arenas, muy genérico, pero sí poniendo el dedo sobre la llaga en los puntos más determinantes, que es la averiguación previa. Uno de ellos es el que hacía referencia a él. Dice, bueno, ¿qué pasa cuando la persona es víctima de un delito y no quiere denunciar? ¿El Ministerio Público no puede, está atado de manos? Pues definitivamente sabemos de antemano que no. El Ministerio Público tiene la orden por mandato constitucional de ir a abocarse a la investigación de los hechos, proteger a la víctima, y si la víctima no quiere cooperar, no significa que no lo pueda hacer el Ministerio Público. Y por eso, cada tópico que nosotros vamos empezando a desarrollar desde el inicio hasta la culminación, desarrollamos las inquietudes como esta, la que planteaba el maestro Arenas, ¿no? Uno de los puntos que más pongo atención es, oye, ¿qué pasa con las llamadas salidas alternas del proceso en la averiguación previa? En la medida que el Ministerio Público no tenga un perfil del nivel que se exige, no va a poder ser posible. Y son de las figuras novedosas que también introducimos en esta obra. Eso es lo que le puedo decir previamente, maestro. Correcto, muy bien. Perfectamente bien contestado. Pero vamos en el tema 1 apenas, en lo que es lo relativo al inicio de la averiguación previa. Después se refiere el maestro Pesina a, habiendo tenido ya la noticia criminal, cómo debe proceder el Ministerio Público a integrar la averiguación previa, y desde luego distingue el supuesto de que la consignación haya sido con o sin detenido, refiriéndose a los conceptos básicos de cada una de estas dos hipótesis. Por ejemplo, cuando la consignación es con detenido, dedica un apartado importante el maestro Pesina a lo que se refiere a verificar, hacer el control de la detención legal, a verificar que la detención se hubiera realizado legalmente. Explica los distintos conceptos de flagrancia, cuasiflagrancia, de caso urgente, en fin, los distintos supuestos constitucionales en los que está autorizada la privación de la libertad de una persona. Después de haber verificado la legal detención del inculpado, menciona el maestro Pesina que deberán una lista de las diligencias o de las actuaciones que deberá asegurar realizar el Ministerio Público, y es aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos en donde les digo que esta obra también puede servir para el Ministerio Público para ir en efecto palomeando lo que tiene que hacer: verificar la identidad, verificar la edad,
ordenar el examen médico acerca de su estado psicológico y físico, obtener prueba de su estado de intoxicación si es el caso, hacerle saber sus derechos, recogerle los objetos, también recoger las armas, describirlas, conceder el beneficio de la libertad provisional si es que procede, y digo que es conveniente que el Ministerio Público vaya revisando, así como los pilotos de avión, toda esta lista de asuntos para que estén en efecto realizados, porque aquí advierte el maestro Pesina cómo en la realidad, por ejemplo, el hecho de recogerle los objetos al indiciado y a cambio de eso darle un recibo respecto de los objetos que se le han retenido, pues simplemente no se hace, no obstante que está ordenado en la normatividad. También describe el maestro Pesina lo que debe hacerse cuando la consignación se hace sin reo presente. Y después se refiere en un apartado, en una buena parte de la obra, a la descripción de las pruebas, refiriéndose a todas las que, tanto a la actividad probatoria que puede realizarse durante la averiguación, como en lo específico a cada una de las pruebas que pueden desahogarse en ella, distinguiendo por una parte desde la perspectiva doctrinal lo que debe entenderse por medio de prueba, objeto de prueba, y estas distinciones que son con frecuencia motivo de confusión y que es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo en el futuro, porque como ya decía el maestro Pesina, en el nuevo modelo procesal penal acusatorio habrá que tener muy clara la distinción, por ejemplo, entre dato de prueba, medio de prueba, prueba desahogada, y para cada una de estas categorías, cómo la Constitución y la ley establecen estatus y consecuencias diversas. Entonces, interesante la distinción que hace, y en algunos casos en las pruebas, por ejemplo en las documentales, lo hace con mayor precisión, etc. Se refiere a la confesional, que durante muchos años fue la reina de las pruebas, y refiere el maestro Pesina cómo sospechosamente todos los inculpados llegaban confesos y cómo ya no era necesario, por lo tanto, practicar ninguna otra prueba en la investigación, porque con esa sola confesión, además reforzada por el principio de inmediatez que históricamente ha sostenido la Corte, en el sentido de que las primeras declaraciones, esto es, las que se rinden en la averiguación previa, son las de mayor valor, como durante muchos años esta fue la reina de las pruebas. Al abordar la documental, distingue, por ejemplo, lo que debe entenderse por documental pública, documental privada. Se refiere también a la prueba pericial, mencionando algunas reglas, inclusive previstas en el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde, por ejemplo, en el caso de ser discordantes los peritajes rendidos por los peritos oficiales de la propia Procuraduría, es obligatorio para el agente del Ministerio Público ordenar una tercera, solicitar la opinión de un perito tercero. Las periciales, incluso también aquí una nueva provocación del maestro Pesina, en el sentido de cómo la pericial durante el desahogo de la averiguación pues ha perdido credibilidad, y cómo propone para remediar esto el darle autonomía a la Dirección de Servicios Periciales, al darle pues supongo por lo menos una autonomía técnica, de tal manera que no haya esa subordinación respecto del agente del Ministerio Público, y por lo tanto se puedan producir con mayor objetividad estas pruebas periciales. Así ocurre en otros países en donde la Dirección de Servicios Periciales es autónoma respecto de la Procuraduría, y no solamente está a disposición de los fiscales, también esos servicios periciales están a disposición de las respectivas defensas. Se refiere el maestro Pesina, también describe tanto doctrinalmente como lo que ocurre en la práctica respecto de la inspección y la reconstrucción. Hace algunas anotaciones que para un alumno resultan muy valiosas para entender la naturaleza de estas pruebas. Por ejemplo, se refiere el maestro Pesina al equívoco frecuente de decir que la inspección es ocular, o ponerle ese apellido a la inspección, cuando no siempre tiene que ver con fenómenos que puedan percibirse a través de los ojos, de tal modo que la inspección no siempre es ocular. También hemos visto en diversos casos cómo en la inspección se hace, por ejemplo, para determinar si la víctima que gritaba en tal cuarto pudo haber sido oída 2 cuartos
de distancia, en fin, a tratar, a percibir también a través de otros sentidos, diversos a la vista, lo que ocurrió en la escena del crimen, y es perceptible desde luego por los sentidos. Se refiere también el maestro Pesina a las testimoniales, que igualmente desafortunadamente gozan de gran desprestigio en nuestro medio, porque es deporte nacional mentir en los procesos judiciales y ante autoridades no judiciales, como es el caso de la autoridad ministerial, y sin que eso tenga ninguna consecuencia jurídica, cuando en otros países el perjurio es delito grave y en nuestro caso, sin embargo, yo creo que hasta se pueden contratar testigos profesionales. A mí me gustaría hacer una acotación, porque ahí tengo que hacer una confesión, que la doctrina en ocasiones te viene a obligar al momento de operar. ¿Por qué? Porque uno de los reclamos que yo hago precisamente analizar la prueba testimonial. Debo decirle que tiene derecho a permanecer callado antes de confesar. Y lo que pongo de manifiesto ahí es que cuántas veces en las determinaciones dice el juez: a esta persona no le creo, y por lo tanto el fallo es el siguiente. Pero no pasa nada, el testigo se puso en manifiesto que mintió y ahí quedó. Y entonces yo creo que en cierta forma el juez se está convirtiendo en un encubridor, porque no lo está haciendo. Y entonces, ¿por qué les digo que me obliga a operar de forma diferente? Porque ya cuando me tocó estar en el anterior cargo que tuve de juez de juicio oral, advertí que un testigo estaba mintiendo. Y entonces, si se me está mintiendo, pues entonces tengo que tomar medidas. Y para el impacto del Ministerio Público, que ahí estaba presente, es que le dije: es obligación en este momento proceder en contra de esta persona, porque para mí me mintió. Y entonces ya en los siguientes juicios ya el defensor como que ya no quería llevar a sus testigos, curiosamente, no sé qué pasaba. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que sucede. El juez, si advierte una irregularidad, la tiene que dar a conocer a través de los conductos correspondientes. Y lo que quiero poner de manifiesto aquí es que lo que les decía al inicio, cómo te obliga en ocasiones a escribir, porque el momento de operar cambia totalmente la visión. Correcto. También, además, se refiere el maestro Pesina a la prueba de careo, a la confrontación, a la prueba de indicios. En la prueba de indicios es particularmente interesante las reflexiones que nos presenta, porque la prueba indiciaria, que ahora se ha vuelto la reina de las pruebas en sustitución de la confesional de antaño, pues es una prueba que, hay que confesar, tiene sus complejidades tan epistemológicas y legales, y de tal manera que a mí me pareció muy adecuado el tratamiento que el maestro Pesina, y muy adecuado incluso en la selección de los aspectos que decide incluir en el libro, porque repito, este libro es más bien una selección de los aspectos que todo alumno debe tener presente, y desde luego por sentado se da que también los deberá tener presente cualquier profesionista. Entonces, una manera, los aspectos principales que debatibles en el tema de la prueba de indicios, aquí los apunta el maestro Pesina. Es cierto que en el nuevo modelo procesal penal acusatorio, la valoración de la prueba será ahora conforme al modelo libre y lógico, y no tanto con el esquema mixto con prueba tasada que actualmente tenemos. Sin embargo, eso no afecta la utilidad de las reflexiones que presenta aquí el maestro Pesina en buena parte del libro, que lo dedica a la prueba, porque se refiere no tanto a la valoración de la prueba, sino a la naturaleza misma de las diversas pruebas, a los presupuestos que cada una debe cumplir, a los requisitos que deben tenerse, que deben satisfacerse para considerar producida la prueba. Habla el maestro Pesina también, por ejemplo, refiriéndose a la naturaleza, habla de la diferencia entre las pruebas directas o las pruebas indirectas, o las pruebas observacionales o inductivas o deductivas, y ya me había yo referido también a la distinción que hace entre lo que es el medio de prueba y el objeto de prueba. Esto es el vehículo de la versión respecto de cómo acontecieron los hechos, y por otro lado
la verdad que procura acreditarse con el desahogo de la prueba. Hay varios aspectos puntuales que me llamaron la atención. Por ejemplo, quisiera referirme a ellos y hacerle provocar aquí al maestro Pesina su opinión. Por ejemplo, se habla al hablar de la confesión, desde luego que se refiere a la prohibición de que la policía recabe las confesiones. Y esto teniendo desde luego como antecedente histórico los abusos en los que incurrían los policías aprensores, que con la técnica del tehuacanazo u otras semejantes hacían confesar a los detenidos, y por lo tanto la Constitución estableció que la confesión rendida ante policías no carece por completo de valor probatorio. Sin embargo, también por otro lado, hay una referencia, supongo que está respaldada en una tesis, en el sentido de que lo que declara dice en la sede judicial, asuntos en los que aparece una confesión y los elementos aprensores hacen señalamientos de que ante ellos confesaron, estas solo serán tomadas en consideración como simples indicios. Entonces, en fin, me quiero referir por lo tanto a cómo tanto la ley como la jurisprudencia no han sido categóricos en decir, por ejemplo, las confesiones rendidas ante policías aprensores carecen absolutamente de todo valor, como lo señala la Constitución, sino que hay tesis en donde dice, bueno, puede ser como indicio, o también el testigo de oídas. Sí, claro, hubo una tesis de jurisprudencia reciente en la que establece la Corte que el testigo de oídas carece de todo valor probatorio. Sin embargo, también hemos visto otras tesis y sería lo lógico que el testigo de oídas, en ciertos casos, también pueda servir su testimonio como indicio. Recientemente, quiero decir, hace cosa de 2 meses, la Corte igualmente se refirió a estas declaraciones que hacen los inculpados ante los peritos en psicologías en la entrevista que se les hace, ¿verdad? Entrevista que se hace desde luego sin la presencia de abogado defensor, además con las técnicas de empatía y cosas por el estilo que utilizan los psicólogos, de tal modo que son muy buenos para sacar la sopa, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos ustedes, los que trabajan aquí en el Poder Judicial, pues todos acudimos ahí a la entrevista con el psicólogo a leer ese parrafito en donde los psicólogos resumen de una manera formidable todo el asunto y con frecuencia se ve la efectiva participación del inculpado en el caso. Bueno, la Corte ha dicho que esas manifestaciones rendidas ante psicólogo también pueden valorarse como indicio, no obstante que se rindieron, repito, sin lectura previa de los derechos del indiciado, sin presencia de abogado y a veces entonces, y máxime que ahora, la Constitución establece que precisamente la confesión rendida ante la policía o ante la autoridad a ver, por aquí traía yo la notita para bueno, el artículo 20 constitucional dice que la confesión rendida ante autoridad judicial o ante cualquier autoridad carecerá de valor probatorio, y la rendida ante la autoridad judicial o el Ministerio Público solamente tendrá valor cuando se rinda con la presencia de abogado defensor. Ese artículo 20 fue ahora reformado y inclusive dice, ya no se refiere a la autoridad, sino que en términos más amplios, bueno, créanme ustedes que así es, porque ya olvidé el papelito, el artículo 20 constitucional, en su apartado B, que se refiere a los derechos del inculpado, creo que es la fracción segunda, en su parte final, ahora reformada por la Constitución, dice que la confesión rendida por el inculpado sin la presencia de abogado defensor carecerá de todo valor probatorio. Ya no lo limita a la confesión rendida ante autoridad, sino entonces podría ser cualquier confesión rendida incluso de manera espontánea ante sus amigos, o la confesión rendida ante psicólogo que la entrevista,
y desde luego con mayor razón la que rinde ante autoridad sin la presencia de abogado defensor, dice la Constitución, carecerá de todo valor probatorio. Yo estoy seguro que también en este caso la jurisprudencia va a matizar, porque no puede llegarse a ese extremo de que no pueda ser el inculpado fuente de información para la investigación. Y en ese sentido el comentario, quería preguntarle al maestro Pesina, ¿cómo, digamos, el inculpado como fuente de información para la investigación? ¿Qué opina usted del peligro o del riesgo de que caigamos en un hipergarantismo, de tal manera que por querer proteger tal vez de modo excesivo los derechos del inculpado, acabemos volviendo impracticable la investigación, acabemos obligando a la ineficiencia al Ministerio Público? Esto es en todo el mundo, desde luego que en los países desarrollados igualmente, los delitos se resuelven en más de un 50% de los casos por información proporcionada por el propio inculpado. Si nosotros estamos abusando de esa protección al inculpado de tal modo que ni lo que confiese espontáneamente ante amigos, ni lo que confiese ante los policías aprensores, ni lo que le diga al psicólogo, ni lo que le diga nada pueda ser utilizado como prueba. Entonces, ¿qué opina usted, maestro Pesina, de él? Yo lo que puedo decir antes de dar respuesta es que históricamente todo ha sufrido una transformación. Es una cuestión de que si checamos, por ejemplo, el sistema inquisitivo, cuando vemos cualquier obra dicen el sistema inquisitivo es lo peor y si verificamos a sus inicios se diseñó, fíjense lo que estoy diciendo, se diseñó de acuerdo a las necesidades que imperaban en aquel lugar, aquel tiempo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? De que la persona que se encargó de echarlo a andar es una persona, y una persona que tiene demasiadas atribuciones, ¿qué es lo que hace esa persona? Abusa del poder. Con la confesión no fue la excepción. Se le daba toda la credibilidad a nuestros gobernantes para que obtuvieran confesiones, pero ¿qué hicieron? Abusaron de ello primero los policías. Y luego, posteriormente, el Ministerio Público hizo lo mismo. Y entonces estamos viendo tanta abuso de poder que legislativamente tenemos que poner los candados. Y en ese sentido es que tuvimos que llegar a la normatividad que acaba de decir referencia el maestro Arenas. Pero bueno, ¿qué pasa si ya le quitamos esa arma tan poderosa que tenían para simplificarlo? Yo tengo que hacer una confesión de que la gran parte de lo poquito que sé lo he obtenido en mi labor como docente. Y en una ocasión, dando un curso de capacitación a policías ministeriales, fíjense, policías ministeriales, les estoy hablando lo que es desarrollar una investigación de acuerdo, respetando a los derechos fundamentales que nos marca la normatividad internacional y ahora la reforma. Y entonces, cuando llegamos a este punto, uno de los policías estaba verdaderamente así angustiado, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces otro, muy sereno, ya con más experiencia, nos dicen, miren, es con calma, lo único que nos está obligando es ser más creativos. Entonces, maestro, a la creatividad que decía el policía, yo quiero pensar que se está refiriendo a que se tienen que auxiliar de los peritos, claro, y obvio, a través de una labor científica. Obvio que eso es, sí, claro. Y entonces, a decir verdad, tiene que ser así, porque si ya no tienes la convención, pues tienes que ir precisamente a auxiliarte de los peritos, y que por eso hoy en día vemos que Dirección de Servicios Periciales está teniendo un crecimiento espeluznante, precisamente porque como no están valiéndose de la confesión, tienen que recurrir a la criminalística de campo, y tiene que ser de otra manera. No nos va a quedar de otra más que la mayoría de los asuntos que se va a resolver, todo va a ser a través del auxilio de los peritos, pero peritos de una manera científica, no peritos que van a acudir ante la autoridad y van a decir por mi leal saber y entender. No, tiene que hacer a través del método científico su conclusión. Perfecto.
Bueno, para ajustarnos al tiempo voy a hacer un último comentario y desde luego darle también al maestro Pesina derecho de defensa por unos minutos finales. Y bueno, el último comentario es referir también que el libro igualmente se refiere a instituciones jurídicas que se han venido adoptando para que el Ministerio Público pueda obtener los medios de prueba, o la prueba más bien en la averiguación previa, como por ejemplo la recompensa, el delator, el agente encubierto y en ciertos casos, por ejemplo, para escuchas telefónicas, la intervención del Poder Judicial Federal. Todos estos temas tratados por el maestro Pesina en el libro, y también las distintas formas de terminación de la averiguación, tanto la parte relativa a la mediación, a la conciliación, como la terminación por reserva o consignación o inejercicio de la acción penal. Yo quisiera, por último, desde luego, en primer término, felicitar al maestro Pesina por su obra. Me parece que es de gran utilidad porque, como él ya se refirió, la averiguación previa y, en términos generales, la actuación de la Procuraduría en este y en el próximo modelo procesal penal, con mayor razón, es fundamental. Me parece entonces que es una buena contribución. En segundo lugar, yo diría que el maestro Pesina pues, tiene ahora un reto, que estoy seguro que ya lo estará cavilando, de que este trabajo respecto de la averiguación tendrá ahora que hacer otro respecto de la investigación en el nuevo modelo penal acusatorio, porque esto está hecho con las normas vigentes actualmente en nuestro Estado y que lo estarán, desde luego, todavía por algunos años más. De ahí su utilidad. Pero habrá que hacer la nueva obra con referencia al nuevo modelo. Y, si me permite, y una pequeña crítica. Mi crítica, digo, porque si uno habla puras cosas buenas se vuelve sospechoso, ¿no? Entonces, tiene que dar ahí aunque sea una pequeña puya. Y mi crítica o sugerencia sería en el sentido de que me parece la obra muy completa como guía para la actuación del agente del Ministerio Público. Sin embargo, habría otros actores que inciden en la investigación y que me gustaría que hubiera en la obra algunas páginas dedicadas a su intervención. Concretamente me refiero a la policía. La labor de la policía dentro de la averiguación previa, particularmente las normas legales que deben tomar en cuenta e incluso las buenas prácticas que deben tomar en cuenta en lo que se refiere al acopio, al embalaje, a la clasificación, al análisis de la prueba, a la preservación de la escena del crimen y de la prueba en general. Es cierto que la actuación de la policía perfectamente podría controlarse con las reglas de producción de la prueba. No hay investigación sin policía, y la actuación de la policía la podemos, desde luego, ir modulando con reglas jurídicas que tienen que ver con la producción y la introducción de la prueba al proceso. Pero habría también, además, otras actuaciones de la policía en la investigación, como son los antecedentes de investigación, que también es conveniente referirse a ellos. Esto es, la policía no está completamente atada, por ejemplo, está atada en su actuación que incide en producción de prueba. Esto es, si quiere entrevistar al inculpado, pues lo tiene que hacer más bien, si quiere obtener de él una declaración con valor de prueba, tiene que sujetarse a las reglas que establece el código para la producción de esta prueba. Sin embargo, si simplemente quiere hacer una entrevista, lo puede hacer sin la necesidad del abogado defensor, sin la necesidad, una entrevista para obtener datos que resulten útiles para conducir la investigación respecto del hecho criminal. Bueno, y un segundo elemento que yo vería también, o me gustaría verlo más desarrollado, sería el relativo a la participación del inculpado o del indiciado y su defensa en la averiguación previa, los derechos que estos tienen dentro de la averiguación previa. Pero, maestro Pesina, de verdad, mi felicitación más cálida por su trabajo y
estoy seguro que en el futuro nos irá dando otros trabajos sobre este tema y sobre otros temas. Pero denos su opinión final, por favor. Pues muy agradecido con el Tribunal Superior de Justicia, como les comenté, el estar el día de hoy con ustedes, la doctora Mirna, que no ha cesado en impulsar este tipo de eventos. Y si verifican, ya se produjo el primer efecto que yo buscaba con la presente publicación. Cuando uno está haciendo un proyecto, se centra tanto su mirada de que llega un momento que te pierdes, llega un momento que te tienes que salir y vuelves a ver, pero ya no, llega un momento que te cegas sobre el tema que estás tratando. Entonces tiene que haber otra persona con una visión más amplia, y esa visión más amplia ya la dio el maestro Arenas. ¿Por qué? Porque se pasó por alto temas tan triviales como los que acaban de mencionar, los cuales sin duda los tendré que recoger porque es determinante el desempeño de un policía, del abogado, que sobre todo es determinante para una correcta investigación, y por eso recojo sobremanera, porque, repito, llega un momento que cuando uno está escribiendo se pierde y se centra, no queda otra idea, porque somos seres humanos, ¿no? Pero ya cuando viene otra persona y tiene otra óptica más amplia, ya lo ve mucho mejor. Así que créanme que sí lo voy a tomar muy en cuenta. Y reitero, muchas gracias a todos ustedes por haber tomado parte de su tiempo para estar charlando con nosotros este día. Y quedo a sus órdenes. Gracias. Finalmente, es de destacar que profesionalmente el licenciado Pesín Alcalá tuvo sus inicios en el litigio. Posteriormente incursionó al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde ha tenido la oportunidad de escalar la mayor parte de sus peldaños en el servicio de la carrera judicial, como bien mencionaba, tanto de meritorio, escribiente, secretario y actualmente juez del segundo penal del primer distrito judicial de aquí del Estado de Nuevo León. Su experiencia obtenida de su conocimiento e interés por capacitarse lo ha llevado a ser impartidor de múltiples cursos, diplomados, seminarios y conferencias, tanto a nivel estatal, nacional e incluso internacional. Es autor del libro Retos del Juicio Oral, el cual fuera publicado en el año 2009, así como de diversos artículos jurídicos, los que han sido divulgados en revistas especializadas, así como diversos diarios de la localidad. Y pues lo que tiene mención el día de hoy es la obra que el día de hoy se comentó. Es de esta forma que damos por concluido nuestro evento, no sin antes agradecer la presencia de todos ustedes y asimismo invitarlos a todas las actividades que están programadas en esta primera feria jurídica. En unos momentos dará inicio una simulación que va a ser dirigida por el doctor Leonardo Moreno Holman. Y en punto de las 5 de la tarde les recordamos que los esperamos en una conferencia magistral que será impartida por el doctor Lázaro Gregorio Godínez con el tema Suplencia de la queja en materia familiar. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Muy bien, de manera final los exhortamos y asimismo los invitamos a consultar el libro que hoy se presentó, el cual estará disponible a la venta, así como todo el material que traen las diversas editoriales que hoy se presentan. Gracias. Felicidades. No, me cogió un correo.